Buenas tardes, Coajimalpa. Es un honor para nosotros desde el Congreso de la Ciudad de México, del Gobierno de la Ciudad de México, darles la más cordial bienvenida a el 11º Foro de Diálogos de Ciudad contra la Gentrificación. Llevamos ya un largo recorrido donde hemos escuchado las voces de 9 alcaldías, las propuestas, las quejas, y esta va a ser una más, porque en una alcaldía bastante asolada por este problema. Para comenzar, me gustaría presentar a nuestro presidium. Se encuentra nuestra diputada Brenda Fabiola Ruiz, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, la diputada Janet Elizabeth Maya Guerrero, y nuestro diputado Paulo Emilio García González, vocero del Grupo Parlamentario. También nos acompaña el licenciado Federico Taboada, asesor de la Secretaría de Vivienda, y la maestra Ana Joselina Alegre Mondragón, directora de Tecnología y Geomática de Metrópolis. Bueno, pues antes de comenzar con la dinámica del foro, porque lo que queremos es escucharlos, escuchar sus opiniones, sus posturas, cómo los ha afectado, les pedimos por favor que completen el cuestionario que se les hizo llegar, de manera que podamos también recopilar y procesar toda la información que se ha juntado a través de estas participaciones. La gentrificación es un fenómeno de desplazamiento donde un grupo social es relocalizado de su lugar de origen a partir de otro que representa un poder adquisitivo más grande. Esta situación se ha visto no solo en la Ciudad de México, sino en múltiples urbes a nivel global, y en México no es el caso el único en la Ciudad de México. También están Los Cabos, Querétaro, Oaxaca. Existe todo un proceso de relocalización de las poblaciones que, aprovechándose de cierta infraestructura social construida a partir de la lucha de las organizaciones populares que han pugnado por poner servicios, por construir vivienda, por dar seguridad jurídica a la tenencia de los hogares, se ven desplazadas frente a aumentos de costes con compras a precios irrisorios para luego ser vendidos en procesos de especulación. Es decir, las propiedades se adquieren, se retienen y después se venden a un precio más alto cuando la demanda así lo exige. Esta situación ha planteado dentro del malestar social una obligación por parte del Congreso de la Ciudad de México y del Gobierno de la ciudad de establecer mecanismos de participación ciudadana que abonen a la solución y que permitan que la ciudad sea de todas y de todos para todos. Con esta breve introducción me gustaría darle el uso de la palabra a nuestra diputada Brenda Fabiola para que nos dirija un mensaje inicial. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí en mi casa, Coajimalpa. El tema que nos atañe el día de hoy es muy importante y está afectando gravemente a toda la ciudad. Como bien lo dijo Frank, hemos estado recorriendo toda la ciudad porque muchas veces escuchamos hablar de lo que es gentrificación, pero no terminamos de entender qué es y cómo nos está afectando. En Coajimalpa particularmente traemos lo que se denomina zonas de tensión inmobiliaria, que ahorita el licenciado Taboada nos va a explicar con mayor detalle, que es esta parte donde personas se ven forzadas a moverse de su lugar de original porque ya no les alcanza para pagar la renta. ¿De aquí quién renta? ¿Y no les pasa que les suben la renta a cada ratito y que las condiciones para rentar cada vez son más complicadas y que les piden lo que quieran y los caseros hacen muchas veces lo que se les da la gana? Pues por eso nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, hace unos días presentó el bando 1. ¿Y qué para mí es lo más importante de este bando 1? En general todo, pero hay un punto que es fundamental, que es la creación de la Defensoría de los Inquilinos. ¿Por qué? Porque hoy no hay quien te defienda. No se puede subir la renta más allá de la inflación, pero nos la suben y nos ponen cada vez más condiciones. Y aquí en Coajimalpa, ¿qué hemos visto? Por ejemplo, en La Papa, las rentas ya son imposibles. ¿Por qué? Porque te lo venden como que está a 10 minutos de Santa Fe. Y así está pasando con muchos lugares, bajo el pretexto de que estamos a 10 minutos de Santa Fe, según ellos, de todos lados. En Acopilco te suben la renta porque está cerquita de Santa Fe.
Y eso es lo que está pasando. Entonces, aquí nos han subido mucho las rentas, ha subido mucho el predial. Ha habido mucha construcción de departamentos que además ha complicado la movilidad. Entonces, tenemos un problema serio con esto y el día de hoy no venimos a echarles un gran rollo, nos interesa muchísimo escucharlos. ¿Por qué? Porque en próximas semanas la jefa de gobierno va a presentar la ley de rentas justas. Eso es urgente y eso es necesario para defendernos a todos y a todos. Ahorita el licenciado Taboada nos va a dar una explicación muy concreta y por eso agradecemos que nos acompañe tanto de Metrópoli como de Vivienda, para entender este fenómeno, porque hoy venimos a escucharlos. Por eso les pedimos, por favor, que hojita que les dimos la llenen, porque con lo que estamos recaudando en todas las alcaldías es la memoria que va a revisar la jefa de gobierno para la elaboración de la ley. Entonces, su opinión para nosotros es muy importante. Les pedimos que no dejen de llenarla y que ahorita pues no se queden con duda de absolutamente nada y que estamos aquí para escucharlos y para servirles. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Janet Elizabeth Maya. Muchas gracias, pues muy buenas tardes a todas y a todos. En primera instancia quiero agradecer a la diputada Brenda, al diputado Paulo, por su invitación a este foro que es de suma importancia. Como bien ya lo dijo la diputada, la idea de este tipo de espacios es escuchar a los que vivimos, a los que transitamos día a día en Coajimalpa. Es una bella alcaldía, pero con muchas complejidades. Ya lo comentó también la diputada, bueno, tenemos diversas zonas en donde el fenómeno de la gentrificación, que es un proceso de exclusión social, pues se ha visto más presente, ¿no? ¿Y eso qué implica? Implica que nos suban las rentas, que los costos del uso de suelo sean mayores, que los servicios se enfoquen en ciertas zonas y los quiten de otras. En fin, creo que aquí tenemos muchas problemáticas que tenemos que abordar desde una perspectiva integral. Y gracias al gobierno, de nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, que ha sido sensible a esta problemática, es que ha implementado toda una estrategia que abarca muchos aspectos ante ese fenómeno tan complejo. Y es muy importante que ustedes con su participación pues alimenten esas propuestas que próximamente ya están por presentarse en el Congreso de la Ciudad de México, y nosotros como diputadas y diputados habremos de analizar, habremos de discutir, pero no sin ustedes. Ustedes nos tienen que dar su opinión porque cada alcaldía es distinta, cada alcaldía tiene sus particularidades y a su vez cada colonia tiene sus particularidades. No es lo mismo Contadero, ¿no? No es a Santa Rosa, por ejemplo, o a San Mateo. Cada una tiene sus características y habrá que abordarla de esa manera. Tenemos que recordar pues que la vivienda es un derecho. Es un derecho, no es un privilegio, no es algo que tengamos nosotros que suplicar, es un derecho humano que todas y todos debemos de tener acceso a ella, y lamentablemente con la gentrificación eso se ha vuelto muy, muy difícil. Por eso es que aquí tenemos, y agradecer a Federico y a Ana por su acompañamiento, porque seguramente ellos como expertos pues nos podrán orientar y nos podrán dar la guía de por dónde abordar este tema y combatirlo. Ciertamente hay zonas en la Ciudad de México donde se da con mayor énfasis, pero Coajimalpa no es la excepción. A veces nuestra alcaldía somos los más olvidados, pero no, creo que la voz ciudadana tiene un gran valor en todas partes. En Coajimalpa afortunadamente tenemos personas como ustedes interesadas en abordar este tipo de problemáticas y de escuchar cómo es que podemos darle solución para que todos, pues todos cabemos en Coajimalpa. No estamos peleados, no quiere decir que va a ser una lucha de buenos y malos, no es una lucha entre el desarrollo y la identidad o la cohesión social, no. Creo que sí tenemos que buscar las vías adecuadas para que todos podamos convivir de manera armónica en este espacio. Nuestra alcaldía es muy bella, creo que tiene mucho que dar y tenemos que evitar ya mayores desplazamientos. Tenemos que proteger los derechos de todas y de todos, y por eso es que agradecemos infinitamente su presencia el día de hoy aquí, y créanme que nosotros como legisladores del Congreso de la Ciudad de México tomaremos nota y llevaremos su voz al Congreso de la Ciudad de México, porque somos diputados interesados en que pues los
los intereses, las demandas de todas las personas de aquí de Coajimalpa pues se vean reflejados en las leyes, en regulaciones que en este caso amerita el tema de la gentrificación. Y bueno, pues estamos aquí para servirles, estoy a la orden. Mi nombre es Janet Guerrero y soy diputada en el Congreso de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Janet. Tiene el uso de la palabra nuestro diputado, el diputado Paulo García. Sí, ahí está. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Ser muy breves para que empecemos ya con el intercambio. Como lo dijeron bien nuestras queridas diputadas Janet y nuestra vicecoordinadora del grupo parlamentario Brenda Ruiz, este tema es un tema que cada vez es más sentido en los rincones de la ciudad, este fenómeno de la gentrificación y del encarecimiento del precio de la vida. Aunque es un tema que ya todas y todos conocíamos, que iba desarrollándose en la ciudad, pues en esta administración de la jefa de gobierno Clara Brugada se tomó la decisión de entrarle frontalmente al asunto con 14 medidas que van con el objetivo de poder reducir los precios de las rentas, que pueda haber más vivienda social y que podamos frenar este fenómeno. Entonces es el momento, es la coyuntura histórica, hay la correlación de fuerzas para que podamos impulsar estas medidas y lo queremos hacer también colectivamente. Ya lo decía la diputada Brenda, estamos recorriendo las 16 demarcaciones de la ciudad para escuchar pues cómo es su experiencia en torno a las rentas, cómo es su experiencia en torno al precio de la vida, cómo ha cambiado culturalmente los barrios, las colonias. Nos han dicho en algunas zonas que ya en las taquerías no pican las salsas, que ha cambiado la música, que ha cambiado la gastronomía. Queremos saber cómo están viviendo ustedes este fenómeno de la gentrificación para que desde el gobierno y desde el Congreso se tomen medidas para enfrentar este fenómeno. Yo le quiero agradecer mucho a las diferentes dependencias que nos han acompañado, a Ana de Metrópoli y a Federico Taboada, que se ha recetado casi todos los diálogos y le agradezco enormemente por acompañarnos en esta cruzada. Entonces, pues eso, está toda la mesa servida, hay voluntad política, hay correlación de fuerzas. ¿Qué nos falta? La experiencia de ustedes para nutrir las medidas y que vayamos frontalmente como gobierno a combatir la gentrificación. Bienvenidas y bienvenidos y atentos a escucharles. Gracias, diputado. Y antes de comenzar con la dinámica de participaciones, donde queremos que ustedes puedan abonar a la discusión, me gustaría darle el uso de la palabra al licenciado Federico Taboada, quien nos dará una breve explicación de la coyuntura. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en los previos foros hemos estado platicando de la importancia que tiene la vivienda para la sociedad y creo que lo que pasó con la marcha ha sido un detonador muy importante de esta discusión en los medios y en la opinión pública. Pero la verdad es que ya en el gobierno teníamos un tiempito platicando esto. ¿Por qué? Porque hay cifras muy importantes. Cada año se van de la ciudad 100,000 personas porque no pueden pagar el precio de la vivienda. Eso es un número tremendo. Más o menos de 2008 a la actualidad se han ido la misma población que Coahuila. Entonces es un número bastante importante. Y bueno, algunos de ellos han radicado ahora en el Estado de México, en la zona metropolitana. No creemos que eso sea una muy buena idea, porque la gran parte de esas personas siguen viniendo todos los días a la Ciudad de México a trabajar, a estudiar, a hacer su vida, a hacer algún trámite, a venir a algún museo, a consumir cultura o digamos algunas otras cosas, servicios, equipamientos y demás. Y bueno, eso viene en detrimento de su calidad de vida porque pues sus traslados cada vez son más largos, más caros, más inseguros y pues no tienen tan buena calidad de vida en donde viven ahora como tenían en la Ciudad de México. Nosotros pensamos que una manera de poder solucionar esto es tratando de garantizarles vivienda a esas personas. Hoy la vivienda se ha convertido en un bien de lujo en muchos lugares de la ciudad y nosotros
consideramos que eso no debe ser pues percibido de esa manera. Y para esto hay muchas maneras de poder garantizarle vivienda a la gente. En la ciudad tenemos muchos programas de vivienda, como préstamos o apoyos a la gente que quiere ampliar un cuarto o un baño, o quiere construir alguna otra habitación o algún departamento encima de su propiedad. También la regularización de la propiedad, la gente que no tiene escrituras o que tiene algún litigio de por medio, le ayudamos también a que tenga su papelería en tiempo y forma. Pero también vivienda nueva. Hay mucha gente joven, por ejemplo, aquí veo a muchas personas muy jóvenes, que hoy no tienen oportunidad de tener una vivienda o de rentar en algún lugar. Y nosotros pues estamos trabajando para generar programas de vivienda en los cuales podamos rentarle vivienda con 3 elementos a la gente joven, sobre todo. Uno, no solo a la gente joven, pero aquí veo mucha gente joven, entonces por eso hago énfasis en ello. Joven es menor de 38 años, más o menos. Yo ya no soy joven, pero ¿qué 3 elementos tiene la vivienda que nosotros vamos a proveer y rentarle a la gente joven? Uno es vivienda bien ubicada. Queremos que esa vivienda esté en las alcaldías centrales de la ciudad. Hay mucha gente que piensa que ya no cabemos en la ciudad. Esto es falso. La ciudad tiene la misma población que hace 30 años. Y ahorita les decía yo, puede sonar contradictorio, que 100,000 personas se van al año de la ciudad porque no pueden pagar la renta, pero 100,000 llegan. Entonces, más o menos, en términos absolutos, acabamos con la misma población de siempre, que son 9,300,000 personas. Vivienda bien ubicada, vivienda barata y vivienda de calidad. Porque hemos escuchado muchas historias de vivienda que tiene goteras, que tiene materiales de poca calidad, que se escuchan las actividades de las personas que viven cerca o los vecinos. Y ese tipo de cosas son las que vamos a considerar en la vivienda que estamos construyendo para poder rentársela a jóvenes. ¿Por qué se las queremos rentar? Porque hoy no son sujetos de crédito. Hoy es difícil que un banco les preste, o que el mismo Infonavit les preste, porque les pide que tengan cierta antigüedad trabajando. A nosotros no nos interesa si trabajan, si no trabajan, si están en la escuela, si están de servicio social, si están estudiando alguna especialidad, etcétera. Lo que nos interesa es que puedan vivir en la ciudad. Y entonces estaremos garantizando que para las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos, es decir, hasta más o menos 15,000 pesos, la gente que gane menos que eso pueda acceder a nuestros programas de vivienda. Y estaremos cobrando rentas muy baratas, rentas subsidiadas, para tener 2 efectos. Uno, para garantizar que la gente pueda vivir ahí, sobre todo la de menores recursos. Y 2, que las rentas en la zona bajen. Si empieza a haber edificios que rentan más barato, pues la consecuencia va a ser en un efecto desdoblamiento, que los edificios cercanos en ciertas zonas van a empezar a bajar sus precios, porque van a tener más competencia. Entonces, nosotros queremos garantizar eso para las personas más jóvenes. Lo haremos también con otros grupos de atención prioritaria, por ejemplo, con mujeres. Ahorita estamos trabajando con un grupo de mujeres expresidiarias que estuvieron en la cárcel, o no necesariamente las sentenciaron como culpables, pero la gente que estuvo en la cárcel, pues no es muy fácil que le den trabajo, y mucho menos que les puedan rentar un departamento. Entonces nosotros les vamos a dar una oportunidad ahí. Mujeres que han sido desalojadas con violencia ilegalmente, también a ellas les vamos a proveer de vivienda. En fin, estamos trabajando con muchos grupos: personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros grupos que son prioritarios o de atención prioritaria para nosotros, para que puedan tener acceso a la vivienda. Entonces, bueno, quiero cerrar solo haciendo una reflexión. Nosotros pensamos que la vivienda es el derecho más importante que puede garantizar una ciudad. Puede haber transportes, puede haber parques, puede haber agua, puede haber todo en una ciudad,
Pero si la gente no puede vivir en ella, entonces ese no es una ciudad, es un parque de diversiones al cual entramos todos los días. Entonces, nosotros pensamos que el derecho fundamental de la ciudad es que la gente, sobre todo la gente que la hace funcionar, pueda vivir en ella. Entonces, por eso nosotros pensamos y priorizamos a la gente que es enfermera, que trabaja en el servicio de limpieza, que trabaja en el transporte público, que trabaja en una fondita, etcétera. Todos esos grupos que hoy hacen funcionar la ciudad son los grupos que deben ser prioritarios y que debemos garantizar que ellos puedan vivir en la ciudad y tener una mejor calidad de vida. Entonces, pues hoy venimos a platicar con ustedes, venimos a ver cuáles son sus experiencias, para ver cómo ha sido su trato día a día en el tema de la vivienda, en el tema de la ciudad, y desde luego pues incorporar todo lo que comenten aquí al esquema de trabajo que estaremos haciendo en estos días. Muchas gracias. Gracias, licenciado Taboada. Antes de comenzar, entonces me gustaría explicar la dinámica. Considerando que tenemos amplitud de tiempo, tenemos transmisión hasta las 6, podemos participar con cierta holgura, pero hay que permitir que los demás vecinos también lo puedan hacer. Entonces vamos a dar 3 minutos de tiempo que les voy a apoyar con la moderación. Entonces vamos a dar una batería primero de 5 preguntas y mi compañera Ixchel les va a acercar el micrófono para que ustedes puedan platicar aquí con nuestro presidium y con todos los presentes. Entonces, el señor de rojo quiere empezar y adelante, después de él, el caballero. Gracias. Buenas tardes, soy Antonio Méndez Jaramillo de la colonia Huatenco, de aquí de la alcaldía de Coajimalpa de Morelos. Bien, está escuchando la introducción y los planteamientos que se me acaban de hacer. He estado en muchos foros. Somos miembros fundadores de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México y actualmente participamos en el Movimiento Urbano Popular. Entonces, todo lo que implica la vivienda la conocemos y sabemos desde sus orígenes y de la raíz de este problema, un problema efectivamente social, que el gobierno no tiene capacidad de solucionar. Y por más que nos vengan a decir que la vivienda en renta, y suena más que nada como demagógico y utópico, porque ni hace nada y nada más es palabrería. Hemos visto demagogia mucha en diferentes gobiernos. La vivienda no la soluciona el gobierno, la soluciona el mercado. Y eso de que quieren controlar las rentas, nosotros no rentamos, ni somos digamos, arrendatarios. Pero sí sabemos lo que es el problema de la vivienda, porque lo hemos vivido. Y ahora, nosotros aquí en Coajimalpa tenemos un problema social que no han podido resolver, y lo hemos resolvido nosotros, lo hemos ido avanzando. Y hasta el momento, ni el gobierno de la Ciudad de México, hemos estado en varios foros, ahí con Taboada, con la diputada Brenda, ella conoce, yo creo, el problema de aquí de Coajimalpa. Tenemos 68 asentamientos que han definido como irregulares. Asentamientos que han definido, así con las manos en la cintura, como irregulares. Asentamientos que han estado antes de la primera poligonal ecológica del 87. Y aún así los definieron como irregulares, de una manera ilegal, porque no se puede aplicar ninguna ley retroactiva en perjuicio de las personas. Nosotros hemos ido avanzando una iniciativa de ley, una iniciativa en el Congreso para poder, primero que nada, crear una comisión de asentamientos irregulares que no existía en la legislación de Coajimalpa. Tenemos una legislación obsoleta de 25 años, el programa delegacional desde el 97 y no se ha revisado. Entonces, ha avanzado el desarrollo inmobiliario de alto costo, pero el desarrollo, digamos, social, popular, se ha frenado. Y sí, efectivamente hay gentrificación. Aquí en Coajimalpa vemos que es la zona más exclusiva de todo el país, lo que es Santa Fe. Estos eran tiraderos, pero ahí les han dado todos los permisos para construir torres de 15, 30, 40 niveles o más.
y ahí no hay ninguna restricción. Pero en las zonas populares, ahí le aplican todo el peso de la ley a la gente. Y lo digo por esto de los asentamientos irregulares. Definen como irregulares asentamientos que son parte del crecimiento natural de la población de Coajimalpa. Son asentamientos que es el crecimiento natural, no son irregulares, porque aquí en Coajimalpa, ¿por qué un asentamiento lo definen como irregular cuando está en suelo de conservación o cuando está en alto riesgo? Y en muchos de estos asentamientos, ninguno de estos dos, principios se cumplen. Porque, por ejemplo, el asentamiento donde yo pertenezco, que es Punta Huatenco, ese asentamiento es parte de la cabecera de Coajimalpa y lo han definido como irregular. ¿Irregular por qué? Si nosotros estamos en el plano catastral de la Secretaría de Finanzas, estamos en el plano 169 de la CEDUBI, de alineamientos números oficiales. Tenemos toda la infraestructura urbana que la hemos implementado nosotros. Es una zona totalmente servida y aún así la definen como irregular. Pero esto no tiene un fondo político, porque la idea es definir un asentamiento como irregular para desalojarlo y después darle paso a todas las grandes inmobiliarias. Y es un negocio que hemos visto en las alcaldías y en los gobiernos, sea de la bandera que sea. Entonces yo creo que eso que ven ahorita a decirlo, ojalá no sea demagogia. Nosotros no estamos pidiendo limosnas, estamos pidiendo que nos den una vivienda. Tenemos vivienda. Lo que han definido un asentamiento irregular, que no es irregular, porque no estamos en un país ajeno. Estamos en Coajimalpa. Y aquí nacimos, y aquí crecimos. Y nosotros tenemos esa vivienda porque nos ha costado, no se la hemos pedido a nadie, no la ha regalado a nadie. Entonces, yo creo que aquí lo único que estamos pidiendo, bien, nosotros implementamos una comisión y logramos que se aprobara en el Congreso para la atención de los asentamientos irregulares. Esa comisión ya fue aprobada e instalada. Y tenemos un avance de 68 asentamientos que definieron como irregulares, tenemos un avance de 14 asentamientos. Ese paquete, desde la anterior administración, lo están trabajando y no lo pueden mandar al Congreso. Y ya fue aprobado por la comisión que nosotros implementamos, instalamos, porque no había en Coajimalpa. Y los alcaldes no hacen nada. Entonces, ¿por qué no mandan ese primer paquete? Tenemos 68, ya fueron varios asentamientos, 23 asentamientos estudiados por la UAM de Coajimalpa. Tenemos los estudios de impacto ambiental e impacto urbano. Lo único que se requiere es que se mande ese primer paquete, que ahora dice que se redujo a 14 asentamientos, que se mande al Congreso para su cambio de uso de suelo, de conservación habitacional. Es lo único que estamos planteando, que se mande ese primer paquete. Yo creo que no estamos pidiendo nada del otro mundo, es algo que hemos gestionado y que estamos planteando. Y si aquí hay funcionarios del gobierno, porque no veo funcionarios de la alcaldía, pero debería haber que la diputada Brenda le solicite al alcalde ese paquete que ya fue aprobada por la comisión para que el Congreso pueda aprobar el cambio de uso de suelo. Son miles de familias aquí en Coajimalpa. Lo único que necesitamos es que se aplique una legislación ad hoc a lo que nosotros necesitamos, que es que nos dejen vivir en paz. Nada más. Gracias. Gracias, que se regularice la colonia. Al vecino de adelante. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Eugenio Galicia. Yo pertenezco al pueblo originario San Pablo Chimalpa. La gentrificación, así en palabras simples, es el desplazamiento de los originarios de estos pueblos. Nosotros no somos colonias mal llamadas indígenas. Nosotros somos pueblos originarios, porque ya nuestros antepasados estaban asentados en esta zona desde antes de la conquista. Somos dueños, porque así lo determinaron incluso los reyes españoles. Se les dotó de tierras a los pueblos originarios a través de cédulas reales. Todo lo que abarca Coajimalpa le pertenecía a esos pueblos. Pero ¿qué estamos viendo? Estamos siendo desplazados por un desarrollo inmobiliario voraz. ¿Cuándo nació esto? Nosotros aquí lo empezamos a vivir después del terremoto del 85.
que ante la falta de vivienda y atención a todas esas gentes que fueron afectadas en el terremoto, se empezaron a desplazar a las zonas periféricas de la ciudad buscando más seguridad, dado que el suelo en la Ciudad de México es muy sísmico, porque recordemos que está construido encima de un lago. Entonces, los suelos que tenemos nosotros en Coajimalpa son más seguros, son más antisísmicos. Por eso esos grandes desarrolladores buscaron esta zona para ser una de las zonas, ya lo dijo el compañero, más exclusivas de América Latina, porque es donde se sienten pues ellos seguros ante los sismos. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un atraso de casi 30 años en la actualización del programa de desarrollo urbano. En ese programa está contemplado todos los usos de suelo, la manera como se va a desarrollar, cuántos niveles de vivienda, qué tipos de vivienda. Y en ese programa de desarrollo urbano estaba bien claro, ahí lo decía, que no podía haber edificios de más de 5 niveles. ¿Y qué pasó? Pues ahí está la realidad, edificios de más de 20 niveles. Y cuando nosotros en los pueblos queremos edificar, llegan y nos clausuran. En nuestra propiedad no se la robamos a nadie. Nosotros nunca vamos a aceptar que nos llamen que somos zonas irregulares, cuando nuestros ancestros nos heredaron y nos dejaron esas tierras. Nosotros siempre hemos dicho que es el desdoblamiento natural de los pueblos. La familia tuvo hijos, ¿a dónde se van a vivir? Pues ahí está la milpa, ¿sí? Ve y haz tu casita ahí para que sigas cuidando la milpa, lo sigas sembrando. Porque no queremos vivir hacinados cuando nosotros somos dueños de esos terrenos. Ahora, ¿qué está pasando? Vemos que poco a poco esos edificios nos vienen comiendo el territorio. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos han traído de beneficio? Nada, absolutamente nada. Se han venido a aprovechar de todos nuestros servicios, del agua de nuestros pueblos, de las vialidades, que la gran mayoría se hicieron por donaciones de los mismos originarios. Todas esas personas de alto poder adquisitivo están llegando y se están adueñando de todo eso. ¿Y qué pasa? Se construye un edificio acá y los terrenos contiguos inmediatamente se les cambia el impuesto predial y el cobro de los servicios. En una asamblea un funcionario nos dijo, es que nadie los obliga, nadie les pone un arma para que ustedes vendan. Efectivamente, pero nada más con el simple hecho de no poder pagar el impuesto predial, nos vemos desplazados. Con no pagar el consumo del agua y la luz, el servicio telefónico, porque se elevó a la llegada de esos edificios, nos tenemos que desplazar. Aquí lo estamos viviendo hoy en el centro de Coajimalpa, la avenida Veracruz, ya casi no hay ningún originario. Todos han sido desplazados. Una vecina llegó y nos dice en una asamblea, ¿cómo me pueden ayudar? Es que el impuesto predial en este año me llegó de 80,000 pesos. Nosotros somos jubilados, yo y mi esposo somos jubilados, no lo vamos a poder pagar. ¿Cómo le hacemos? La jefa de gobierno está pensando a lo mejor en hacer edificios multifamiliares para bajar la renta, pero no está pensando en los propietarios de los terrenos de las alcaldías periféricas a la ciudad. Tal vez pueda este proyecto
ser viable en las alcaldías céntricas, pero en las alcaldías periféricas no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tierra, lo único que queremos es que nos den permiso, autorización y tal vez una ayuda para poder construir. ¿Sí? Eso es lo único que estamos pidiendo, que no se nos desplace, que no se aumente el impuesto predial, que no nos sigan robando nuestros recursos, ¿sí? Eso es lo único que pedimos para el Congreso, que en verdad nos proteja. Si van a hacer ese proyecto para vivienda, qué bien, porque van a llevar a los jóvenes, los van a ayudar, pero a nosotros nos dejan casi igual. Nos olvidan de nuevo. Muchas gracias. Pasamos con la siguiente participación aquí de la compañera. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Estrada Gómez, tengo 19 años y vivo en una colonia popular, que es la colonia popular Lomas del Chamizal, donde estamos en pie de lucha, o al menos yo me considero en pie de lucha. Pues sí, tengo toda mi vida viviendo en esta colonia popular y pues aquí pasa todo lo contrario, ¿no? Hace 5 o 6 años han llegado a nuestras propiedades a intimidarnos, a tomarnos fotos de nuestras casas, a decirnos que nos quieren comprar nuestros predios, cuando pues no estábamos en la disposición de vender nuestros predios, y sigue esta intimidación, ¿no? En mi caso, yo quedo en una zanja donde solo quedan 3 predios, colindamos en un área de valor ambiental y en un espacio público donde el espacio público es irregular. En esta colonia nos han quitado espacios públicos y ya hay desarrollos inmobiliarios en esta parte donde se destinaban a estos espacios públicos a un mercado, a un área multifamiliar, y pues solo nos queda este espacio público que es más de 5,000 metros cuadrados, donde está en pésimas condiciones. He ido a gestionar a la jefa de gobierno a que venga a mi colonia y pues la respuesta es que no se puede, porque solamente ahorita se les está dando prioridad a las zonas de alta marginación. Entonces yo he puesto en pausa mis estudios porque quiero una vivienda digna. No puedo estudiar porque estoy absorbentando los gastos de mi casa. Quiero una vivienda digna. Hemos ido a solicitar un crédito de vivienda a la Ciudad de México más de 3 años, un poco más, y no ha habido respuesta. Lamentablemente yo me encuentro en la disposición de querer seguir estudiando porque quiero superar, quiero ver por mi colonia. Estoy en pie de lucha. No muchos salen porque pues al final de cuentas ya no les interesa, porque no nos hacen caso en la alcaldía. Hay carpetas de investigación junto a estas personas que nos han intimidado, y pues les comento, solo quedamos 3 predios y esta persona de este desarrollo inmobiliario que ha hecho aquí nos ha tirado la calle, ha dicho que nuestra calle es una calle tercermundista, y en menos de estos 20 años se han hecho más de 30 edificios. O sea, ya no nos toman como una colonia popular, ya no tenemos voz, no tenemos voto. Entonces yo me pongo en disposición en qué van a hacer. Es una colonia irregular. Es irregular, pero estamos en pie de lucha. No podemos confiar en licenciados que se nos pueda acreditar, ayudarnos, porque estas personas de esta atención inmobiliaria los sobornan para perdernos nuestros casos. Ha habido desalojos injustificados. El último desalojo fue hace un año, y la familia sigue sin resolver. El Ministerio Público no nos hace caso. O sea, ¿de qué se trata, no? O sea, nosotros no tenemos los recursos para poder absorbentar como ellos los tienen, para llegar y decirle a nuestros licenciados: saben que les doy 200,000 pesos y piérdanles el caso.
¿no? Entonces hemos estado viendo incertidumbre, no podemos, hablan de seguridad, la seguridad empieza cuando tú estás dentro de tu casa, queriendo vivir dignamente, queriendo estar bien con tu familia, y lamentablemente yo no me encuentro así, o sea, porque el día de mañana que lleguen y me digan, ¿saben qué? Te venimos a desalojar, mandan a personas de choque, a tomar posesión de nuestras casas para que, pues sí, o sea, todo esto se haga un desorden. Entonces, pues, ¿por qué no nos hacen caso? ¿No? Porque hasta ahora están tomando cartas en el asunto. Si es que pues sí, ¿no? O sea, ¿por qué dicen que van a hacer y pues no? O sea, al final de cuentas no se ve un esfuerzo por ya sea un partido, ya seamos nosotros, estamos en pie de lucha. Lamentablemente mi colonia ya no sale a participar, justo por esto que les digo que pues ya no tienen la esperanza de poder recuperar, ya no tenemos la esperanza de poder volver a hacer como éramos antes, donde yo salía a la calle a jugar con todos mis vecinos, y ahora ya no se puede, ya las infancias tampoco pueden porque hay un montón de coches, manejan como carreteras, las banquetas están con tapiales de estos desarrollos. He estado invirtiéndole más de 3 años para que se clausure un edificio, este edificio que yo les digo de esta persona, del desarrollo inmobiliario, y he estado más de 3 años gestionando y hasta el momento se clausuró esta obra que es irregular, donde viola nuestro uso de suelo, que es el certificado vigente es un HC330, o sea que se permite habitación con comercio en planta baja y 3 niveles de altura, y aquí ha hecho más de 11 pisos de construcción. Entonces, pues no hay ni vivienda digna para nosotros porque se nos dice que no es una colonia de alta marginación. Pues sí, o sea, he estado gestionando y matándome, yendo a las audiencias públicas, y pues no ha habido respuesta. La última vez que fue hace 1 mes y medio, y el secretario me dijo, ¿sabes qué? No se puede porque ahorita le están dando prioridad a las colonias de alta marginación. Entonces, hay necesidad en mi colonia, se ha visto, es una colonia El Chamizal, la 4ª sección, yo vivo en la 4ª sección, es la colonia, la sección con mayor índice de población y cártel inmobiliario, es un cártel inmobiliario lo que está sucediendo aquí. Entonces, igual esta persona nos decía que quería toda la zanja y todavía la quiere, la manzana, nada más quedamos 3 predios en una manzana. Y a un lado está el deportivo, donde ya se nos han quitado espacios públicos. Entonces, pues, ¿qué solución nos pueden dar? ¿Cuál es su respuesta? Yo quiero escucharles a ustedes y pues nada. Gracias. Por aquí el vecino. Buenas tardes, Orlando. yo soy Orlando Reyes, soy vecino de aquí de la colonia Centro, Coajimalpa. Y pues escuchando a los vecinos, digo, creo que tienen mucha razón, y escuchando aquí al representante de vivienda, sí, como lo mencionan, están dándole prioridad, pero a las rentas, y como bien lo decía el vecino, se está dejando a un lado a los originarios, a los propietarios, ¿sí? Porque hay apoyos para las viviendas, hay apoyos para la regularización de los predios, pero tienen un tope, y lo comentábamos hace un momento con la licenciada Brenda, ¿sí? Los que son originarios, somos originarios de Coajimalpa, sabemos que, y lo decía el compañero, el vecino, hay terrenos grandes, como decía, son milpas, o eran milpas aquí en Coajimalpa, ¿sí? Entonces no son terrenos de 100 metros, de 200 metros. Para regularizar un predio, el gobierno te pone un tope, ¿sí? Que por lógica esos topes, y de acuerdo al crecimiento que ha tenido Coajimalpa, los costos de los terrenos se han elevado demasiado, ¿sí? Y al poner un tope el gobierno, y si yo tengo un terreno de 200, de 300, de 500 metros, obviamente ese terreno ya no entra dentro de la regularización, lo que lleva, por ejemplo, a DGRT,
¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esos terrenos? Uno como ciudadano o como pensionado, como lo mencionaban, no alcanzan a sufragar los costos para regularizar, ¿sí? Te vas a ir a juicio, te vas no sé, a buscar medios para regularizar, no se pueden, ¿sí? ¿Por qué no se impulsa, le comentaba a la diputada, desde el mismo gobierno, de la misma Cámara, apoyos para regularizar ese tipo de predios? Obviamente se tienen que hacer estudios a lo mejor socioeconómicos, ¿sí? Para que esos originarios, eso que antes era milpa y que ahora hay personas ahí viviendo que son de nuestros familiares, puedan tener escrituras de esos predios, porque hay muchos predios que no cuentan con escrituras, y eso es lo que provoca la gentrificación forzada, o el desplazamiento forzado. Al no poder sufragar para regularizar mi predio, pues lo voy a vender, ¿sí? No me están obligando, pero yo ya no puedo sufragarlo. ¿Y cómo te lo pagan? A un precio mucho menor. ¿Por qué? Porque no tienes escrituras, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo pediría, que desde la misma Cámara se impulsara mucho más apoyos, obviamente, como les digo, con estudios, ¿sí? De las personas que somos residentes de aquí, que son originarios y que pueda ser comprobable. Y el otro tema es el del agua, ¿sí? Al llegar a un edificio a un lado, se toma ahorita, con las modificaciones que se han hecho, como vivienda, como manzana alta. ¿Y qué sucede con el costo del agua? Se eleva, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Quién lo provocó? El vecino que vino a construir un edificio de 10 pisos, ¿sí? ¿Es aquí? Entonces, eso creo que se les pediría a ustedes que desde sus curules provoquen se impulsen esas iniciativas, ¿sí? Porque sí es cierto, nosotros aquí en Coajimalpa tenemos un tema igual, como lo comentaba la vecina, y no es de ahorita. Tenemos 9 años peleando, tenemos juicios de por medio, nos han demandado, nos estamos defendiendo, no podemos hacer otra cosa más que defendernos. Y nuestras autoridades son omisas, ¿sí? No hacen nada. ¿Sí? Tenemos 9 años con ese tema y hasta ahorita no se ha resuelto. ¿Y quién vino a vivir ahí? A comprar un desarrollador que está haciendo un edificio con 20 departamentos en una cerrada que apenas si cabe un vehículo, y va a meter 50 vehículos ahí. ¿Sí? ¿Dónde están los permisos? ¿Dónde están las factibilidades de movilidad? ¿Dónde está? O sea, ¿qué hacen las autoridades? ¿Sí? Yo como ciudadano tengo documentos, tengo información, pero ¿cómo la puedo hacer valer para que la autoridad me haga caso? ¿Sí? Que no cuenta con permiso esa obra. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Dónde lo puedo hacer valer? O que la autoridad, o sea, ¿cómo puede actuar? ¿Cómo puedo yo impulsar algo para que la autoridad me haga caso? ¿Sí? Porque estamos hablando desde aquí, desde la misma autoridad delegacional, que no hace nada. Tiene muchas facultades y no lo hace. Y se los he demostrado, he tenido reuniones que la verdad no han servido de nada, porque no prospera todo eso, ¿sí? Entonces, ¿dónde están los apoyos de las personas que nosotros elegimos como nuestros representantes? ¿Sí? No lo vemos, ¿sí? Y sobre todo aquí en Coajimalpa, el crecimiento ha sido demasiado. Entonces, eso es lo que pedimos, creo que todos, que la respuesta de las autoridades, y no nada más en el tema de la vivienda, como les repito, el tema de los predios, ¿sí? de los propietarios, ¿qué es o qué están viendo? No escuché que dijeran algo con respecto a los terrenos, ¿sí? Se están enfocando en la vivienda, pero ¿qué pasa con los predios? ¿Sí? Esa es mi pregunta hacia ustedes. ¿Qué pasa con los terrenos? ¿Qué se va a hacer o qué es lo que han pensado hacer? ¿Qué apoyos pueden proporcionar para que esos terrenos, que hasta ahorita a lo mejor no cuentan con una escrituración, se pueda llevar a cabo? Porque hay muchos, como repito, no entran dentro de los programas que tiene el gobierno actualmente, por el costo, el valor catastral que tienen, que son elevados, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden ustedes proponer?
Sería todo. Gracias. Gracias, Orlando. Debido a los múltiples cuestionamientos que existen, antes de pasar con las preguntas, vamos a dar una ronda de respuesta de parte de nuestros representantes, empezando nuestra diputada Brenda Fabiola y posteriormente nuestros amigos de gobierno. Gracias por sus preguntas. Yo creo que ahora sí que vámonos por partes. Efectivamente no nos estamos olvidando de los propietarios. Sabemos que la problemática es mucha. No todos los predios son irregulares, ¿no? Y digo entre comillas. Habrá que ver cuáles sí son zona de riesgo. Los que no sean zona de riesgo, pues vamos trabajando juntos de la mano para irlos regularizando. Y lo tenemos que hacer. Y lo vamos a trabajando con la alcaldía, con la jefatura de gobierno y desde donde se tenga que hacer. De eso no tengan la menor duda. A nosotros sí nos gusta dar la cara. A nosotros sí nos gusta solucionar. Aquí a Eugenio le consta que tan pronto tocó la puerta, empezamos con las soluciones. Y para eso estamos. Para eso nos alquilamos. El caso del Chamizal es muy particular. Sí es una tragedia lo que ha pasado. Pasaron de ser una comunidad muy unida y una colonia con mucha vida a estar prácticamente desaparecidos. Sí es un lugar donde tenemos que echar el ojo y tenemos que ver qué hacemos. Y lo tenemos que ver desde el gobierno de la ciudad, desde el Congreso, y tenemos que ver cómo ayudamos. Porque efectivamente hay casas de madera en el Chamizal junto a residencias de millones de dólares. Es una realidad que ya se les hace imposible siquiera pagar el predial. Eso es una realidad. Y yo lo que les ofrezco para el tema de los propietarios es, los recibimos la diputada Janet, el diputado Paulo y yo, y vamos trabajando juntos, y vamos sacando los temas. Aquí no nos da miedo nada, ¿eh? Aquí estamos para dar la cara y para trabajar. Entonces cuenten con que también vamos a trabajar en ese sentido. ¿Por qué estamos hablando ahorita de las rentas? No solo de las rentas. El bando 1 de la jefa de gobierno tiene 14 puntos que inclusive también tiene apoyo para los pequeños, para las pymes y demás. ¿Es el punto 12? El punto 12 es apoyo para las pymes. O sea, el bando 1 de la jefa de gobierno es bastante amplio, pero en el caso de los propietarios, vayamos viendo que sí podemos ir regularizando y vayamos avanzándole. No se preocupen, las puertas de nuestras oficinas están abiertas para ustedes. Vamos avanzando, ténganos confianza y vamos paso a pasito, pero de que lo podemos hacer, por supuesto que lo podemos hacer, porque aquí hay disposición, hay voluntad política y sobre todo hay un gran interés de la jefa de gobierno, 1, en que todos vivamos bien y 2, en un gran respeto para los pueblos originarios. Entonces cuenten con eso y el día que quieran hacemos una mesa de trabajo y lo vamos haciendo y lo vamos trabajando. Vamos haciéndolo juntos de la mano. Aquí no se hace nada solo ustedes o solo nosotros. La única forma en la que lo vamos a poder hacer es de la mano. Yo los invito a que lo hagamos de la mano, si les parece. Le dejo a la diputada Janet. Gracias, diputada. Bueno, pues solamente como complemento a lo que ha dicho la diputada Brenda, por supuesto que sí, yo me pongo a sus órdenes, al igual que ella, al igual que seguramente el diputado Paulo, pues nosotros somos servidores públicos y es para servirles a ustedes. Nosotros somos sus empleados y por eso es que ustedes, que bueno, ese tipo de propuestas de, oigan, llamar la atención, no solamente se trata de rentas, se trata también de los propietarios. Justamente ese tipo de cosas las necesitamos nosotros para nutrir todas las propuestas que se están vertiendo en el Congreso de la Ciudad. Creo que efectivamente hay mucha voluntad de nuestro gobierno, por parte de nosotros también como diputados y diputadas de la transformación, créanme que tomamos en serio la palabra de la ciudadanía y por eso estamos aquí. Fíjense que uno de los datos importantes dentro de las iniciativas que la jefa de gobierno va a presentar está la figura de una defensoría de los derechos de los inquilinos. Eso por un lado, que efectivamente tiene que ver con rentas, ¿no? Pero también hay otro que tiene que ver con el tema de un observatorio de la vivienda, que ahí es donde también entran el tema de los propietarios. Entonces creo que sí se está tratando de abordar el tema de manera integral.
no es nada fácil, como ya lo dijeron, pues hay distintos aristas que hay que abordar. El programa de desarrollo urbano, que bien ya lo mencionaron, ¿no?, que ya está obsoleto aquí en Coajimalpa, nosotros también tenemos esa responsabilidad de actualizarlo. Una vez que nos caiga en el Congreso, y por supuesto que la diputada Brenda y yo vamos a presionar, vamos a coadyuvar para que ese programa salga adelante, que ya se actualice, porque es necesario. Las circunstancias que hoy permean en Coajimalpa amerita una atención urgente, y es lo que nosotros estaremos haciendo. No crean que este va a ser el único espacio en el que ustedes y nosotros vamos a tener la oportunidad de intercambiar opiniones, experiencias. Ambas tenemos nuestros módulos aquí en la Avenida México, podrán ver nuestros datos por todas partes y podernos contactar. Creo que es muy importante tener esos canales de comunicación de allá para acá y viceversa, porque no hay ninguna otra forma de construir las cosas si no es con la ciudadanía, con la voz, con el sentir de todas y todos ustedes. Entonces, créanme que yo entiendo y puedo entender esa percepción de la ciudadanía de decir, la política, los políticos no sirven de nada, no solucionan nada, pero sí servimos de algo, y van a ver, o sea, el tiempo corre muy rápido, es muy corto. Nosotros tenemos 3 años para ejercer nuestra legislatura, ya vamos en el primero, pero bueno, hay una vorágine de asuntos que vamos a tener que atender, y recuerden que las transformaciones no se hacen de un día para otro, toman tiempo, y entiendo la desesperación de la compañera, entiendo la desesperación de muchos que han venido haciendo luchas por todos lados para mejorar su entorno inmediato, su entorno de la colonia, de toda la alcaldía y de la ciudad. Vamos paso a paso, como ya lo dijo la diputada Brenda, y créanme que hay de nosotros los oídos abiertos, las antenitas paradas para recibir todas sus demandas, todo el interés que ustedes les mueven en cada una de sus lugares de origen. Yo también soy coajimalpense y entiendo perfectamente de lo que me están hablando. He visto cómo ha evolucionado y también las problemáticas que se han desatado a raíz de todo este desarrollo inmobiliario, que efectivamente pues puede tener, aquí decía, no nos ha beneficiado en absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer para que los pueblos originarios no queden rezagados, y de por sí es un sector de la población que históricamente, ¿verdad?, ha sido olvidado. Para nosotros no, los que somos de aquí, de Coajimalpa, sabemos la importancia, sus aportaciones, sus conocimientos, las costumbres, los usos, lo importante que es para nosotros el convivir de manera conjunta, pues todas y todos. Entonces, estamos aquí a la orden, seguiremos en contacto, y bueno, pues no hay más de mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Gracias. Muy bien, responderé algunas cosas que me parecen importantes, no dejar sueltas. Primero, el tema de la regularización, y ha sido algo que nos hemos encontrado en otras zonas de la ciudad. Nosotros partimos de una premisa muy clara, a diferencia de otros, que nadie vive por gusto en suelo de conservación, y nadie llega ahí con ganas de vivir en zonas que son de protección ecológica. Se llega ahí por necesidad, por cómo se ha ido evolucionando la ciudad, y hay diferentes alternativas. Miren, por ejemplo, una del bando que preguntaba aquí el vecino, que se ha pensado en torno a los que ya son propietarios, cómo arraigarse en sus colonias. Una de las cosas que se van a explorar y que es parte del bando para, como las medidas de arraigo, es justamente casos como el que decían 2 de ustedes, de familias, por ejemplo, que las familias crecen, en vez de que anden los hijos buscando dónde vivir en el mercado de rentas de la ciudad, que es carísimo, y muchas veces más bien esos hijos terminan viviendo en el Estado de México o en otras zonas del país, pues explorar, por ejemplo, que en algunas zonas de la ciudad donde haya viabilidad, pues se les permita construir un nivel a los de las familias que viven ahí, para que sus hijos, en vez de irse a buscar dónde rentar del otro lado de la ciudad, pues puedan vivir en el mismo predio, y eso arraiga a la comunidad a una zona, que las familias se queden en donde crecieron, para que no pasen estos fenómenos de desplazamiento como ha ocurrido en otras zonas de la ciudad. Y bueno, hay todavía
aunque ustedes no lo crean, un sector social que dice que la gentrificación no existe. Pues que le pregunten a los vecinos del Chamizal. A mí es algo, por eso sirve venir a estos foros. Yo conocí de la situación de la colonia por lo que nos explica la vecina. Y eso lo que cuenta es justamente el fenómeno que estamos combatiendo. El desplazamiento a partir de gente que quiere especular con el precio de la tierra y hace a un lado a los habitantes originales, como lo que pasó en el Chamizal. Eso es lo que queremos nosotros combatir con el bando 1. Ahí están las medidas y yo también les pido que nos ayuden a defender esas medidas. Hoy, no sé si lo sepan, un partido político fue a impugnar las medidas del bando 1, a pedirle al Poder Judicial que las tumben, que porque eso hace, que eso espanta la inversión privada, que no existe el desplazamiento, que es mentira de nosotras y nosotros. Pues a ver que le digan los vecinos del Chamizal que es falsa la gentrificación en la ciudad. Y lo voy a decir porque pues la vida pública cada vez más pública fue el Partido Acción Nacional el que hoy fue a impugnar al Poder Judicial las medidas del bando 1. Entonces, pues es la ciudad en disputa y es la ciudad que les pedimos nosotros y nosotras que nos acompañen a que combatamos este fenómeno de manera colectiva. Hay voluntad política de la jefa de gobierno. Yo sé que desde luego hay muchas cosas que faltan hacer y siempre se puede ser más ambicioso, pero este gobierno va en la dirección correcta y le pedimos que nos ayuden a profundizar esas medidas. Solo de la mano de ustedes son los que nos hacen fuertes, porque estas medidas van a pisar callos y ya lo estamos viendo, de qué es lo que va a pasar con los intereses inmobiliarios. Entonces, yo sé que no es perfecto todo lo que pasa en el gobierno, pero les pido nos ayuden, nos arropen a que avancen estas medidas. Gracias, diputado Paulo. Antes le cedo el uso de la palabra a la maestra Ana Joselín, directora de Geomática de Metrópolis, para que nos ayude a responder también y presentarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, agradezco mucho al Congreso que estén organizando estos foros, porque la urgencia, como ya dijeron también mis compañeros, pues empezó con esto que fueron unas manifestaciones pues por la parte central de la ciudad, ¿no? La Colonia Roma, la Condesa, pero al hacer estos foros y llevarlos a todas las alcaldías, nosotros estamos recogiendo pues el sentir, lo que está pasando en otros lugares, en sus colonias, en sus casas. También quiero agradecer mucho a Coajimalpa porque en las últimas semanas he estado recorriendo con ustedes varias colonias. Fui a tu casa, fui allá a tu calle, estuve con ustedes porque, bueno, tengo otro trabajo que tiene que ver con el gobierno y tengo que estar en esas cosas. Entonces, les agradezco mucho también que me cuenten y conocer de lo que está pasando en Coajimalpa. Yo les puedo decir que desde donde vengo, desde la secretaría a la que represento, que es Metrópolis, nosotros estamos encargados de la planeación, ordenamiento territorial y coordinación metropolitana. Es una gran responsabilidad, pero justo estamos buscando tener diagnósticos que nos ayuden para tener una mejor planeación de la ciudad y que haya un equilibrio. Buscamos que haya equilibrio en espacios públicos, equilibrio en vivienda, no nada más en las rentas, y va a haber un observatorio que no va a depender exactamente del gobierno, sino del Instituto de Planeación, y se está buscando que haya otras herramientas para que ese observatorio precisamente sirva para tener toda la observación, no nada más de rentas, sino también del uso de suelo y de viviendas y de todo. Entonces, bueno, yo les invito a que conozcan un poco esa secretaría porque absorbió lo que antes era CEDUBI, a la DGRT, y pues estamos trabajando de la mano y coordinados con la Secretaría de Vivienda y con todos los que se puedan sumar, los diferentes poderes que estamos aquí representados, ¿no? El gobierno central, el Congreso, pero sí necesitamos mucho pues las voces de ustedes, porque que se note que está Coajimalpa, ¿no?, también presente, y que sí tienen pues un problema por lo que se ha visto de lo que es gentrificación, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Gracias, maestra Ana Alegre. Vamos a pasar ahora con una siguiente ronda de participaciones. Y el vecino está volviendo a levantar la mano, pero antes vamos a darle la oportunidad. Sí, aquí la vecina.
Y de este lado había... Sí, y primero la vecina de acá y luego Manuel. Aquí, sí. Acá y luego la vecina de enfrente. Gracias. Buenas tardes, soy Patricia Mejía, vecina de Coajimalpa. Viendo el tema de lo de la gentrificación, lo que estamos viviendo también, como bien lo dijeron los vecinos, que no tenemos ya ninguna actualización desde el 97, es que nos puedan apoyar para subdividir los terrenos, porque la mayoría los tenemos en copropiedad. Y son terrenos muy grandes y pagamos muchísimo de predial. Nuestros hijos ya crecieron, los que podemos hacer el sacrificio de pagar el predial, podemos pedir un crédito al INVI, podemos ir construyendo. Pero ¿qué pasa con los vecinos que tienen sus terrenos en copropiedad y que no tienen para pagar? ¿Qué es lo que estamos viendo? La venta irregular, la compra-venta de esos terrenos por 50, 90, 100 metros, en donde ese terreno ya se llena con unos 10, 15 vecinos, en donde no tienen servicios públicos, porque al ser un terreno en copropiedad, todos tienen que estar de acuerdo y los drenajes pues no llegan directamente a la vía pública, sino que tienen que ser primero en acuerdo con los vecinos, y vienen los problemas. Y la gentrificación no es tanto por los extranjeros o algo, sino empiezan los problemas con nuestros mismos vecinos, porque no se hace la subdivisión, no se puede hacer en temas de copropiedad, es muy complicado y sobre todo muy caro, porque la subdivisión es carísima. Y si de 3 personas, 2 tienen y la otra persona no, pues queda completamente irregular. Y aparte, esas personas que tampoco pueden pagar, ¿qué dicen? Pues vendo la mitad o vendo la cuarta parte. Entonces ya ¿cuántos vecinos, cuántos dueños tenemos de forma irregular con las copropiedades? Y cuando se hizo el tema en 1997, la mayoría fueron copropiedades. Y ahorita muchos estamos viviendo bastantes problemas, incluso entre familia, porque no se llega a un acuerdo y unos quieren vender, otros no quieren vender y terminan vendiendo a escondidas. Y ahí viene todo. Y estamos hablando de vecinos, personas de nuestro país, pero todos tenemos necesidades. ¿Qué es lo que solicito a las diputadas, al diputado? Que vean en la Cámara programas de escrituración con precios justos para copropietarios, porque a nosotros nos consideran con los terrenos, con los metros muy grandes y demás, y el precio, pues no, es inalcanzable. ¿Cuál es la otra? Cuando se quiere hacer la subdivisión, que es el primer paso, igual hay algún programa donde podamos acudir y obviamente ya pudiendo convencer a nuestros vecinos, a nuestra familia, va a ser mucho más fácil que podamos regularizarlos. Al ir regularizando paso por paso, es seguro que nuestros hijos, nuestra familia, vamos a tenerlos ahí y vamos a tener un orden. Porque lo hemos visto, como bien dijo el vecino, nuestras calles están hechas por nuestros papás, por nuestros abuelos, por las donaciones. Entonces, necesitamos un programa como los de antes, en donde ahora los que ya somos hijos, que ya tenemos nietos y demás, pues podamos dejarles algo bien sin que tenga que tener problemas o que lleguen nuevas personas en donde van a haber problemas. Prácticamente eso es todo. Gracias, Patricia. Por aquí, enfrente la vecina quería participar y después vamos de nuevo con el vecino de rojo. Hola, mi nombre es Felisa, soy de aquí, originaria de Coajimalpa Centro. Efectivamente, en el 97 nosotros teníamos contrato de compraventa de un solo predio que era de mi papá. Aprovechamos esa oportunidad que dio el gobierno, hicimos escrituras públicas que tenemos, es un terreno de 1800, sí. Se subdividió, 4 hijos arriba, 4 abajo. ¿Cuál es el problema de ahora? Que llegaron vecinos, como dicen, efectivamente, a unos terrenos al fondo. Estoy hablando aquí de Prolongación del Lerdo, que es centro de Coajimalpa. Entonces, ¿qué pasa? Que nos llegan boletas prediales duplicadas,
fuimos a ratificar aquí a Valderas, y cuál es la sorpresa, que nos dan de baja nuestras boletas predial regular de 2097 que estamos pagando, y nos dan de baja la de nosotros, nos dan una actual, en la cual donde yo pagaba, cada predio pagábamos 600 al año, anual, a hoy nos dan una ratificación de boleta por 16,000 pesos bimestrales, ¿sí? Entonces, número 2, mi papá dejó 4 metros, pero paso de servidumbre para nosotros. Ya fui a Sedubi, me dieron una copia certificada del plano de Coajimalpa y efectivamente está registrado, subdividido el terreno, y hay los otros lotes, que es uno de 1,800 y el otro de 1,500 metros, donde ya fueron invadidos, lo cual ahora hemos tenido problemas porque dicen que esto es cerrada. En la administración pasada yo acudí a solicitar el número oficial. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me dicen, es que esto ya es cerrada. Le digo, pues no, o sea, vean, eso es un error. Entonces, estamos legalmente, pero estas personas, como trabajan en la alcaldía, abusan de eso, se han querido conectar al drenaje, al agua, nosotros no los hemos dejado. Ya reporté aquí que hay una bodega de 500 metros, ahí en esos terrenos invadidos, lo cual en Sedubi aparecen propiedades privadas, terrenos baldíos. Entonces Sedubi nos dice, lo que tienen que hacer ustedes es delimitación de su terreno, ponen una barda. Le hemos querido poner, nos las tiraron, se han querido conectar al drenaje, al agua, van amparados, y le puedo dar el nombre Israel, que es el nuevo que quedó ahora. Como llega la nueva administración y la secretaria de ahí trabaja en esos terrenos, nos han negado nuestro permiso de barda. Ya fui a regularización territorial y ellos me dijeron, a ver, ustedes son los dueños de ese terreno, pongan su barda y ¡pum!, se acabó. Pero no hemos podido, ¿por qué? Porque nos amenazan, van patrullas, yo ya reporté aquí en la alineación y números oficiales y no hacen caso. Entonces me dijeron, haga un reporte sobre servidores públicos. Entonces muchas veces nos vamos a jefe de gobierno hacia allá, cuando aquí mismo en nuestra alcaldía, gente que trabaja aquí y son fósiles, porque como tienen base, entonces ellos abusan de eso y no me pueden hacer nada porque somos trabajadores de aquí de planta. Entonces, ¿en qué me pueden ayudar? Yo digo, reportar a esos servidores públicos que abusan de su poder y entonces habitan terrenos que son baldíos. Imagínense qué dimensión de un terreno de 1,800 y 1,500, y en serio, entonces ya nos dijo Sedubi, ya nos dijo territorial, su papá era el dueño, esto es paso de servidumbre, pongan su barda y pongan el portón afuera, que es prolongación del Lerdo 109, no es tercera cerrada. Entonces yo sí quisiera que pues que nos apoyen para delimitar el terreno y cerrarlo. Tengo una copia certificada, la cual no se la dan si usted no tiene el alineamiento, que es lo que le piden. Si usted está alineada, pues sí, tengo la copia certificada. No he podido y no he avanzado. Entonces, ¿qué? Tengo que ir otra vez a un martes ciudadano para ver, ahora con Sedubi, ya solicité una cita con el licenciado Alejandro para hablarlo esto personalmente, y cada uno contamos con escrituras. También la ayuda de que cómo es posible que de 600 pesos que pagamos anuales, hoy vamos a pagar 16,000, o sea, y bimestral. Entonces uno quiere hacer las cosas bien, contamos con todos los papeles, y gente que no tiene, ni pagan predial, no pagan ningún servicio. Entonces queremos desde aquí, esos servidores, cómo reportarlos y que los den de baja, porque no se puede. Eso es lo que yo, a ver con quién acudo para que me ayude, por favor. Eso es todo. Gracias. Por aquí de este lado. Sí, muchas gracias. Nada más quería yo, digamos, para no que quede nada más en palabras,
quisiera proponerle aquí a la mesa y a los diputados que están presentes que nos gestionen una mesa de trabajo con el delegado y con autoridades de la Ciudad de México, con funcionarios, en este caso la Secretaría de Vivienda o de Planeación o quien corresponda. Me parece que sea una mesa ejecutiva y resolutiva donde podamos tomar acuerdos, porque nosotros, vuelvo a reiterar, tenemos un problema muy avanzado que lo hemos nosotros gestionado e impulsado sin ayuda de nadie. Nos hemos apoyado en la lucha social, ciertamente sabemos lo que es el problema de la vivienda. Sabemos, porque aquí llegamos nosotros también como avecindados hace muchos años. Yo aquí llegué en los años 50, en la década de los 50. Entonces, hemos vivido aquí en Coajimalpa, somos también prácticamente ya parte del pueblo de Coajimalpa, hemos crecido aquí y hemos comprado también, o sea, nadie nos ha regalado. Y yo creo que si hemos hecho lo más, ¿por qué el gobierno no hace lo menos? Porque el problema de la escrituración es un problema que está en manos de las autoridades. Y ahí ponen cantidad de trabas, cantidad de problemas. Y yo creo que es un problema sencillo. Yo creo que se requiere voluntad política, más que otra cosa. Yo creo que si hay voluntad política, como dicen de la jefa de gobierno, nosotros conocemos a Clara Burgada, porque la conocemos desde antes. Desde sus orígenes la conocemos. Ella pertenece a la UPRES, todos pertenecimos a la UPRES también. Entonces la conocemos, la impulsamos. Y ahora que está en el gobierno, pues queremos que haya hechos y no palabras, porque estamos cansados de demagogia. Sí, escuchamos palabras muy bonitas, la gentrificación, pero nosotros ya la hemos vivido y la estamos viviendo. Porque uno de los fenómenos que han contribuido a la gentrificación fueron los sismos de 85, en realidad, que hubo un gran desplazamiento de las zonas como la Roma, la zona centro. ¿Por qué? Porque había una gran, miedo de la gente, tuvo que emigrar a las orillas. Entonces aquí llegamos de hace muchos años, y no está en suelo de conservación. Pues en Coajimalpa el 80% del suelo es de conservación, y aquí hemos nacido en el bosque, aquí hemos vivido en el bosque durante tantos años. Entonces, pero además, no solamente hemos vivido, hemos conservado el bosque, lo hemos cuidado, porque en la colonia donde yo vivo hemos reforestado la zona. Esos árboles que ahora tienen, una altura de 20, 30 metros, nosotros los plantamos. Entonces yo creo que aquí la cuestión es nada más voluntad política, y vuelvo a reiterar, sí queremos que nos agenden en esa mesa de trabajo y que no se queden palabras, y que uno de los problemas centrales es el problema de los asentamientos irregulares. Tenemos un paquete, vuelvo a reiterar, que ya fueron estudiados. La UAM de Coajimalpa hizo los estudios de impacto ambiental y de impacto urbano, ya fueron pagados. Entonces, ¿por qué el delegado está deteniendo ese paquete? ¿Por qué no lo manda? Si ya no tiene que hacer nada. El problema es que es el que preside la comisión, el presidente de la comisión es él. Entonces, nada más que mande ese paquete, porque ya fue aprobado por la comisión de asentamientos irregulares, que tampoco la hicieron ellos, nosotros la impulsamos y la instalamos en el 2016 y empezó a funcionar en 2017. Entonces, si ya hicimos lo más, ¿por qué no hacen lo menos ustedes? No, nada les cuesta hacer eso, que manden este primer paquete, y vuelvo a reiterar, que nos agenden esa mesa de trabajo para poder empezar a ver este problema con el delegado y que se concrete en hechos, no en palabras. Nada más, gracias. Gracias. Está bueno el jalón de orejas para el alcalde. Sí, por favor, ahí con el vecino. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Por qué hacer un bando? ¿Por qué expedir un bando cuando podemos expedir una ley? Ya nosotros hemos vivido dichosos bandos. Cuando estuvo Andrés Manuel López Obrador al frente de la ciudad, sacó muchos bandos, pero ahora son letra muerta, ya no existen. Un bando, yo me imagino como pues una llamada a misa, cada quien va o no va, y los gobiernos en turno lo pueden obedecer o no obedecer, ¿sí? ¿Y por qué no, en lugar de un bando, mejor una ley? Pues si tienen la voluntad. ¿Por qué? Porque les digo y les reitero, esos bandos que nosotros vimos con Andrés Manuel López Obrador, pues ya no existen, y nosotros muchas veces los quisimos hacer valer.
Jamás pudimos hacer valer un bando, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es obligatorio, no hay leyes. Entonces, yo lo que propongo, que en lugar de bando, mejor promulguen una ley para la protección y fomento de la vivienda popular. Ahora, urge, sí, ya ponerle fecha, porque no podemos seguir así. Para empezar nosotros a plantear el nuevo programa de desarrollo urbano de nuestra alcaldía. Ya es urgente ponerle fecha. Si nosotros ya cuántas administraciones, al menos yo desde el 2000, ya van 25 años, hemos estado luchando porque se actualice el programa de desarrollo urbano, porque se respete lo que dice el programa de desarrollo urbano, porque no se cambien los usos de suelos a voluntad de las carteras, porque eso es la realidad. A voluntad de una cartera se cambia el uso de suelo, porque hemos visto invadido incluso barrancas de valor ambiental, donde en lugar de que nazcan árboles han nacido edificios, donde la autoridad nos dice que ahí no se puede construir, pero cuando llega una cartera repleta vemos como si se puede construir, donde nos dicen que los asentamientos mal llamados irregulares están en zonas de alto riesgo. Pero llega un desarrollador y le quita el riesgo con su cartera. Y ahí la autoridad sí inmediatamente hace el cambio de uso de suelo. De zonas de valor ambiental, zonas de preservación ecológica, de rescate ecológico. Inmediatamente nacen los edificios. Y con ese edificio, a kilómetros a la redonda, y ya lo están diciendo los vecinos, ¿cómo es posible que cambie el impuesto predial? Ellos sí pueden incluso unir dos predios y darles un mismo uso de suelo, los desarrolladores, y nosotros no podemos ni siquiera subdividir esos predios que nos dejaron nuestros ancestros para darle seguridad a nuestros hijos, dejarles una escritura. No podemos. Pero ellos sí llegan, y con argucias legales y con otro tipo de argucias que en el gobierno y que nosotros estamos cansados de que se utilicen, la palabra es corrupción. Por algo llevamos al partido que hoy gobierna México para ver los cambios, porque estábamos hartos de esos partidos anteriores, porque creíamos y tenemos fe y la confianza en que en verdad va a cambiar la manera de cómo se gobierna México. Desgraciadamente, en nosotros en carne propia estamos viviendo que no es así. Las cosas siguen igual. ¿Qué debemos de hacer? Exigirles en verdad a que actúen con esos principios que tiene el actual partido en el gobierno, y que es primero los pobres. No son pobres, somos inmensamente ricos porque tenemos esa propiedad. Nada más pregunten cuánto cuesta un departamento en esos edificios, cuánto cuesta un metro cuadrado en Santa Fe, cuánto cuesta un metro cuadrado aquí en la entrada de Aguatenco o en Contadero. Y ahora, ¿quiénes son los propietarios? Y nosotros que fuimos los propietarios, nos los arrebataron, nos obligaron, y lo están diciendo los vecinos del Chamizal, incluso a través de la violencia.
Entonces, señores, aquí estamos dispuestos, siempre hemos estado dispuestos a trabajar en beneficio de nuestra alcaldía. Les tomamos la palabra, aquí estamos. Cuando ustedes lo decidan, empecemos a trabajar. Gracias. Gracias, vecino. Vamos a dar unas cuantas preguntas más. De este lado, aquí, sí, el joven de negro, y luego el señor aquí, y por último el vecino del medio. ¿Vale? Con ello pasamos a una ronda de respuestas para finalizar. Les pedimos, por favor, que seamos más concisos, considerando que ya estamos próximos al fin de nuestro evento. Gracias. ¿Qué pasa ahí? ¿Se acabó la pila? Te doy mi... Sí. Buenas tardes, me llamo Luis Daniel, soy vecino del pueblo originario de San Pablo Chimalpa y tengo una pregunta sobre el bando 1 en el punto 7. En las zonas de tensión inmobiliaria, que se supone que se va a fortalecer la vivienda pública sobre el arrendamiento para jóvenes o adultos mayores, son los que más lo necesitan. Se supone que el pasado año se anunció el programa de vivienda arrendamiento, pero decían que el 5 de diciembre iba a estar disponible la planeación y el registro. Hasta el momento llevamos más de 8 meses sin que salga esa convocatoria, yo no la he visto, les invito a que la busquen porque no está. Y la otra es de que ya salió el programa o foros para poder ordenar la ciudad de forma territorialmente, en las cuales traigo un mapa donde extienden mayormente los asentamientos irregulares, principalmente en las Galicias, quitando terreno o territorio que le pertenecía al pueblo originario de San Pablo Chimalpa, lo cual esta parte desde mucho tiempo atrás me habían dicho que esa zona no se tendría que construir porque es donde más hay captación del agua. Eso creo que tendría que ser un punto que ustedes como nuestros servidores públicos tendrían que revisar a fondo, ya que nos termina afectando y a nosotros los jóvenes, que yo ya no tengo dónde construir, mis papás no me dejaron terrenos, entonces yo no sé dónde me voy a quedar porque aquí en Coajimalpa ha aumentado bastante el predial y los terrenos es invaluable para mí. Por mis estudios estoy en una escuela pública pero del centro y he visto cómo me tocó ver la situación de que una familia en Donceles, si no mal recuerdo, fueron sacados de una forma tan violenta y iba a mis clases. Entonces creo que ustedes tendrían que regular. También otro caso es de que se firmó apenas el licenciado Carlos Orbañanos, se firmó con los vecinos de San Mateo en la parte del desierto de los Leones para construir cabañas para Airbnb. Creo que también le deberían de echar un ojo a eso. Gracias. Gracias. Aquí el señor que está enfrente, sí, ahí. Y después el camarada que está atrás de él. Buenas tardes a todos. Yo soy Jaime Castillo. Soy originario de aquí de Coajimalpa. Aparte tengo la carrera de arquitectura. Eso me da ventaja sobre muchos de ustedes. Y comparto el interés de ustedes también, mi preocupación, el enojo también me dio al escucharte porque tengo una hija, igual está estudiando ahorita. Y comentarles que aquí no solamente hemos defendido Coajimalpa, también hemos estado en las comisiones de infraestructura urbana y vivienda cuando se quería construir de una manera tal el hospital de Contadero. Por eso permaneció parado muchos años. Mucha gente desconocía el verdadero motivo. Era el desarrollo inmobiliario. Al cambiar de 2 carriles a 4 carriles, potencializaba el uso de suelo, pasando de 5 niveles a 20 niveles. Entonces, desafortunadamente, mucha información no la conocemos, o está oculta o no nos las hacen saber. Hace 2 años o más, en el Programa General de Ordenamiento Territorial, teníamos que consultarlo por vecinos, por calle, por colonia, por manzana, por alcaldía y después por el gobierno. Pero al final el gobierno decidía lo que se iba a hacer. Si nosotros como vecinos decíamos nada más 3 niveles,
El gobierno terminaba diciendo, no, aquí se van a hacer 20. Entonces, ¿para qué me consultas? Se metieron amparos, se ganaron, se echó abajo el programa general de ordenamiento territorial y a la fecha no se ha hecho el seguimiento que se le debe hacer, como preguntabas. Estamos a la espera. En ese momento se nos unieron arquitectos y urbanistas, ¿no? O sea, sí se está dando la cara, ya no estamos tan mal informados. Aquí en Coajimalpa en particular, yo he visto obras donde se anuncia la publicitación vecinal, no sé si ustedes la conozcan o la hayan visto. El anterior responsable de SEDUBI, tuve la oportunidad de estar con un grupo que se oponía a la construcción de la segunda torre de Mítica, ¿no? Y ahí yo le preguntaba, ¿por qué en Coajimalpa se coloca un aviso de publicitación vecinal de 1 metro por 1 metro? ¿Saben lo que eso es? Cuando una empresa va a construir obra dentro de nuestra manzana o en nuestra localidad, tiene que consultarnos. Hay un periodo de apertura y uno de cierre. Si no nos inconformamos a tiempo, lo van a hacer. El caso de la calle López Mateos, se los pongo claro, recientemente fui a checar, es en una cerrada, les van a construir 16 departamentos. La publicitación vecinal está hasta el fondo. ¿Quién se va a enterar? ¿Quién se va a inconformar? Va a saturar el drenaje, 16 departamentos van a saturar ese drenaje. En Coajimalpa lo vimos en la obra del mercado, que es el que yo le cuestionaba al anterior titular de SEDUBI. Bueno, está enfrente del mercado, ¿quién se inconformó? ¿Quién metió un escrito en la alcaldía o un escrito ante SEDUBI en ese momento? Hay muchas cosas que deben de cambiar, ¿no? La publicitación vecinal, al menos que sea más visible, de unos 3 metros, al menos las lonas, ¿no? Para que sea visible para todos nosotros y en lugares donde nosotros transitamos y podamos quejarnos, manifestarnos. Porque una vez que se construya, ¿cómo le podemos hacer? Es el caso que tienen ahorita en la López Mateos. Metieron escritos en la alcaldía, metieron escritos ante, bueno, ahorita ya tiene otro nombre, SEDUBI, y no les han dado respuesta, pero ya se venció el periodo de inconformidad. Ese tema está vigente. Ahora, estaba tomando varios puntos, quiero puntualizar, que los planes de desarrollo no se actualizan desde el 96, prácticamente. Las cartas de uso de suelo no están visibles en la oficina de obras. Para trámites de subdivisión, en la parte de Coajimalpa pedían 200 metros cuadrados por predio. No sé ahorita cómo solicitan no sé cuántos metros cuadrados para hacer la subdivisión por predio, ¿no? Pero son trámites que a veces no nos permiten hacer. Escucho la reclasificación de manzana, sí se puede dar. También hay que informarse cómo en la oficina de SACMEX, bueno, ahora Seguiagua, estaba un cartel como de 1 metro, más o menos, donde decía que a través de las Copaco se podía solicitar la reclasificación de manzana. Chequen sus boletas prediales, vean qué tipo de clasificación tienen, si es mediana, alta, baja, ¿no? Y se puede solicitar de manera individual o de manera colectiva. También esa información es importante saberla, acérquense. Algo se tiene que hacer y más con el acompañamiento de ustedes, ¿no? Yo también trabajo para el gobierno, pero en otra área, ¿no? Y ustedes, pues es el área en el cual nos tienen que dar más apoyo. En Coajimalpa tenemos la expropiación de predios que después son vendidos, pero nunca aparece un dueño como tal. Lo han vivido. Muchos de ustedes pónganse a pensar en donde transitamos, cuántos predios han sido expropiados y qué se ha hecho con ellos. También en el caso de... por favor. Sí, ya voy a terminar, perdón. Es que fui puntualizando nada más lo que nos faltaba. Pongan mucha atención en lo que les dije de la publicitación vecinal. Es un derecho que tenemos. Déjenme ver. Por ahí mencionaban la gentrificación turística. Se está dando en Acopilco, se está dando en San Mateo, es otra. Por ahí es otro tema, pero ahorita básicamente es lo de la vivienda. Y lo de la reclasificación ya lo vi. Y la potencialización de uso de suelo que se tiene que marcar, porque eso determina cuántos niveles, ¿no?
Entonces, eso sería todo en lo que yo les puedo ayudar, con gusto. Gracias. Vamos a cerrar las preguntas con el compañero de ahí en medio que había levantado la mano. Sí, muchas gracias y prometo ser breve. ¿Tu nombre, por favor? Javier Pérez Añoroy. Cuando vi el anuncio de la gentrificación me entusiasmó mucho porque yo, a diferencia de los vecinos que han hablado, yo sí he rentado desde hace como 10 años aquí en Coajimalpa, primero por ser estudiante y ahorita por ser trabajador. A lo que me lleva, de alguna manera, decirle a la gente que ha hablado que sí me gustaría que pensaran en algo. En México tener vivienda propia es un privilegio porque la mayoría tenemos que rentar. Entonces, en ese sentido, los que rentamos estamos en una mayor vulneración que ustedes que han sido propietarios por mucho tiempo. Entonces, como mencionaba también por ahí el compañero, la gentrificación no son palabras bonitas, es un fenómeno que nos está afectando muchísimo y no podemos dejarle que el mercado se haga cargo de la vivienda, porque si el mercado lo hiciera, pues todos en algún momento vamos a salir volando de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que se hagan estos foros. También lo que quería preguntar más bien era que nos explicaran un poco la dinámica de lo que piensan hacer, ¿no? De cómo piensan implementar este tipo de vivienda para los que estamos rentando y que de alguna manera, yo por ejemplo trabajo en la UAM, soy profesor de medio tiempo, no tengo plaza aún, pero a mí me interesa porque pues mi centro de trabajo me queda aquí en Coajimalpa y no tengo, mi salario pues está como tal abajo de entre los 12,000 pesos y que me había informado de que podría entrar en alguno de los programas que ofrece el gobierno para poder rentar una vivienda a no tan alto costo. Ahorita pues he tenido la fortuna de que donde vivo no me rentan tan caro, pero bueno, en algún momento pues la renta va a subir y pues uno tiene gastos, luego pues si uno se enferma y cosas así, pues tiene que pagar la renta como quiera, ¿no? Hay veces que, bueno, los que son caseros, propietarios no lo saben, pero los que rentamos tenemos que pagar sí o sí, así nos quedemos sin comer, así pues tengamos que prescindir de algunas cosas, pues nosotros cumplimos con pagar. Entonces, pues pedirles un poco, ¿no? A los que han platicado, ¿no? El foro es de gentrificación, ¿no? Sobre todo para gente que rentamos, ustedes de alguna manera son privilegiados al tener su casa, ¿no? Y está bien que defiendan su lucha, que se organicen y nada más hacerles un llamado. Se han quejado, han dicho que bueno, que el gobierno no hace nada, que están decepcionados de Morena, pero aquí en Coajimalpa, desde que yo tengo uso, desde que yo he vivido aquí, siempre ha ganado el PAN, siempre ha ganado el PRI. Nunca ha ganado la izquierda y entonces hay que hacer una reflexión también por quién estamos votando. Muchos se quejan también de que, bueno, de que los sobornos a los jueces. Señores, acaba de haber una reforma contra el Poder Judicial, hay que participar también porque eso también cuenta mucho. No todo está en manos quizás de la jefa de gobierno, hay cosas que deben ser gestionadas directamente con el alcalde, con los que votamos de nuestros representantes y también mantenernos informados, ¿no? Porque nos pueden decir por aquí, por allá, no es que el gobierno no hace nada, pero realmente no es la única forma, ¿no? En que el gobierno puede actuar solo, hay que también poner de nuestra parte e informarnos un poco mejor. Entonces sería todo. Muchas gracias. A ver, pásale el micrófono, por favor. ¿Quién levantó la mano de aquí? Ok, bueno, yo rápido. Breve y luego vamos con... Sí. También para comentar que en la avenida Secretaría de la Marina hay un predio grande que pertenece a Carlos Slim y en conjunto se harán 22 niveles, una torre, 23 niveles. Bueno, se hará una edificación bastante grande en esta avenida. Y me gustaría preguntarles qué medidas tomarán para que no se viola el uso de suelo y qué verificación y qué interés habrá de su parte de ustedes para que no se viole el uso de suelo en esta colonia, ya que es un HC 330 y no se permite o no está la capacidad de que se construyan este tipo de edificios y más que nada en esta avenida. Gracias. Pasa el micrófono con el compañero.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julio César y mi duda es muy puntual. Únicamente, ¿dónde podemos darle seguimiento a este tema? Este foro me parece un muy buen inicio, muy buen acercamiento. ¿Dónde podemos darle seguimiento a todas las acciones, si se llegan a hacer mesas de trabajo, los trabajos o los avances que se llegan a hacer en el Congreso, fechas importantes, algún calendario? ¿Dónde podría, qué estrategia de difusión se va a tener para este y otros temas que también persigan ustedes como diputados? Gracias. Gracias. Bueno, comenzamos con nuestra ronda de cierre de respuestas. Nos va a acompañar primero el licenciado Federico Taboada con su respuesta, la maestra Ana Alegría, la diputada Brenda, la diputada Janet y por último el diputado Paulo. Muchas gracias. Son temas muy importantes los que han comentado. Yo creo que esta serie de conversatorios que hemos estado teniendo nos ayuda mucho a visibilizar temas porque, bueno, en Xochimilco hay algunos temas, en la Cuauhtémoc hay otros, en Coyoacán hay otros, en Iztapalapa hay otros, acá hay otros, y la agenda es muy amplia, entonces tenemos que ver cómo organizarnos bien para poder dar respuesta a la mayor parte de ellos. Voy a mencionar algunos que se fueron comentando, espero que no se me vaya ninguno, si no yo aquí de todos modos me voy a quedar hasta que platique con toda la gente que tengamos que platicar, pero uno que se mencionó mucho fue el programa de ordenamiento o el plan de desarrollo urbano de la alcaldía. Parte del objetivo de estos foros es organizarnos bien para saber qué ciudad queremos. Porque hay una cosa, nosotros podemos hacer un plan desde el gobierno de lo que queremos con la ciudad y tendremos algunos argumentos. También quiero revalorizar una cosa, la gente que trabajamos en el gobierno también sufrimos todas estas cosas, o sea, no somos ajenos a ello. Yo tengo muchos colaboradores que hacen 3 horas a la oficina, entonces no somos extraterrestres que llegamos aquí en una nave espacial, es decir, nosotros también vivimos este tipo de cosas, pero también queremos platicar y fortalecer y validar con ustedes todos los puntos de vista que tenemos. Ya no están esos tiempos que llegábamos en camionetotas y yo me vine aquí de aventón y ando en el metro y en bici y todo. Es decir, quiero que sepan que también parte del órgano de gobierno que hoy está con ustedes, pues también comparte mucho de los temas y problemáticas que ustedes viven, y quiero que sepan que también parte del objetivo de esto es poder empaparnos de esto y también vernos reflejados en ello. ¿Por qué quiero darle importancia al tema del programa? Porque a lo mejor no vamos a resolver todo con el programa de ordenamiento territorial de la ciudad, pero sí queremos dar una idea de hacia dónde tiene que ir. Por ejemplo, yo les comparto 4 ideas que creo que vale la pena que discutamos y veamos en algún momento que sea más pertinente si eso es buena idea o no es buena idea. 1, agua para todo el mundo. 2, vivienda para todo el mundo también. 3, priorizar espacios públicos sobre espacios privados. Y 4, fortalecer el transporte público sobre el transporte privado. Esas son 4 ideas que yo pongo aquí, no son las únicas, hay muchas más, pero yo pongo esas 4 aquí. Ahora, sí es muy importante que 1, veamos qué queremos y 2, cómo lo vamos a pagar. Pues aquí hay una cosa también que es muy importante valorar. Para nosotros en la ciudad es prioritario el tema del transporte público, por ejemplo. La ciudad tiene pues una red bastante importante de transporte público, pienso yo, a una tarifa pues muy accesible. Les comparto que en Nuevo León la semana pasada el transporte público lo aumentaron 9 pesos más. Nosotros jamás haríamos eso. 9 pesos, ¿imaginan eso? El transporte en Monterrey es miserable. Yo no sé con qué cara el gobernador se para a presentar ese tipo de propuestas, pero bueno, pues allá lo permiten, pues allá. Pero acá nosotros jamás, 1, jamás lo permitiríamos, y 2, jamás lo propondríamos tampoco. Entonces, sí es muy importante ver
el rumbo que tiene que tener la ciudad y a largo plazo cómo lo tenemos que financiar. Yo propongo aquí una manera de financiarlo. Si vamos a construir más transporte, más vivienda, más espacios públicos y garantizarle el agua a todo el mundo, yo propongo que le cobremos a los más ricos. Va a haber aquí quien diga que no, que primero los ricos. No, yo digo primero los pobres. Pero tenemos que compartir esa visión en general, porque no vale la pena o no es suficiente que solo lo tengamos aquí claro nosotros, porque en las calles alguien se va a amparar o algún diputado de otro partido o alguien que tenga otra idea nos va a tirar todo nuestro plan. Entonces, parte también de estos conversatorios es ponernos de acuerdo en qué ciudad queremos. Yo, por ejemplo, ahorita comentaban los casos de los edificios de 20 niveles. Yo también creo que eso es innecesario en muchos lugares. Hay que ver el tema de las propiedades, hay que ver las subdivisiones, hay que garantizar el tema de el suelo que es propiedad privada, el suelo de conservación también. Hay que explorar cada caso de asentamientos humanos también. Muchos años a la gente que vive en asentamientos humanos, yo también comparto, mal llamados irregulares, porque hay asentamientos humanos irregulares en las lomas de Chapultepec. El sexenio pasado encontramos que había 2,000 departamentos que son irregulares en la Benito Juárez, por ejemplo. Entonces yo no pondría esa categoría, pero sí vería caso por caso, en el caso de los asentamientos, cómo podemos regularizar a aquellos que se puedan regularizar, que no estén en suelo de conservación o que no presenten algún riesgo. Hay una parte importante que está en zonas de riesgo, eso por la seguridad de todo el mundo hay que trabajarlo. Y 2, darle oportunidad de vivienda a la gente que vive en ese lugar. Entonces, si ellos no quieren vivir ahí, si están forzados a vivir ahí, pues entonces mejor les damos oportunidad de vivienda en otro lugar. Pero yo no creo que debamos verles como maleantes o delincuentes. No. A mucha gente vive ahí desde hace mucho tiempo, o 2, a gente le hemos obligado a vivir en esos lugares sin otra oportunidad. Yo creo que debemos darles oportunidad de vivienda a esas personas también, ahí o en otros lugares. Entonces, pero eso hay que conversarlo. Entonces, el tema del ordenamiento territorial, yo les invito a que tengamos esta discusión, porque yo estoy seguro que aquí la mayor parte estamos de acuerdo con las cosas que hemos comentado. Pero me va a ser muy triste que nos pase lo mismo que ha pasado en otros lugares, que una minoría muy pequeñita, tal vez no tan poderosa, pero muy ruidosa, evite que todas estas cosas se lleven a cabo. Les doy 2 ejemplos. 1, en Reforma en 2016 se construyó una línea del Metrobús, que es la línea 7 del Metrobús, la última que se ha construido. Esa línea iba a ir desde Indios Verdes hasta Santa Fe, hasta el Parque de la Mexicana, siendo más precisos. Bueno, el problema hoy es que esa línea llegó únicamente, todo el mundo lo sabe aquí, hasta Campo Marte o hasta Auditorio. ¿Por qué no llegó hasta Santa Fe? Porque entre Campo Marte y Santa Fe hay una colonia que se llama Lomas Virreyes, donde 50 personas decidieron que no. Dijeron que era más importante la opinión de 50 personas que la opinión de 150,000 personas que se iban a beneficiar con esa línea. Yo eso lo considero la injusticia más grande. Yo no sé qué juez les permitió ese amparo, pero bueno, en fin, ese es un caso, ¿no? Entonces, ¿quién perdió ahí? Desde luego las 150,000 personas, pero la ciudad perdió ahí. Porque entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Toma el Metrobús, se baja en Campo Marte, tiene que caminar 1 kilómetro para tomar una combi, un micro o un autobús, tiene que pagar más dinero, su trayecto es más largo, si está lloviendo es un problema, etcétera. Entonces, no podemos permitir que nos gane la minoría. Entonces, yo ¿a qué les invito? A que cuando nos pongamos de acuerdo en las grandes ideas de cómo tiene que crecer la ciudad, hacia dónde, de qué manera,
incluyendo a quién, limitando a quién. Salgamos a defender esa idea. Porque va a ser muy triste que nos pongamos de acuerdo y un juez corrupto con 50 vecinos abusivos nos quieran ganar esa discusión. Es decir, lo que tendríamos que hacer es los 150,000 que se vieron afectados con lo de la línea del Metrobús, salir a afrontar a las 50 personas que no quisieron que el transporte público avanzara por ahí. Básicamente lo que dijeron: es más importante mi bienestar que el de 150,000 personas. Yo creo que eso no debemos permitirlo. Entonces, bueno, el tema de asentamientos, ese es el tema. El tema del bando. El bando incluye leyes. Ojo, el bando incluye, entre otras, la ley de rentas justas. ¿Por qué? Porque hemos visto que en la renta hay muchos abusos. A ver, ¿quién no conoce a gente que le han corrido del departamento de manera abusiva? ¿Quién no conoce a gente que le han aumentado la renta sin control, fuera de la ley, hoy? Porque ya modificamos la ley y el Código Civil para que la renta no pudiera aumentar más que la inflación, porque antes aumentaban lo que querían. Nosotros pensamos que eso no es buena idea. Entonces la renta la tenemos que regular. ¿Por qué? Porque es un mercado negro en todo México. Hay muchos abusos ahí. Nosotros no vamos a permitir eso. Entonces, entre otras cosas, esas son cosas que se van a legislar. Aquí las y los diputados presentes van a ver ese tema. Pero nosotros, desde luego, pensamos que el bando no debe ser un llamado a misa. Debe ser, desde luego, un manifiesto de acciones de política pública que nos ayuden a fortalecer la posición de la mayoría. Por eso no hicimos una ley de rentas que favoreciera a los propietarios, porque ellos ya llevan 100 años cometiendo abusos. Entonces nosotros estamos del lado de la gente. Por eso también la defensoría pública que estamos impulsando. No es una defensoría para defender a Carlos Slim, no. Aquí usted, si la sacan injustamente, usted va a la defensoría y ponemos en regla al propietario. Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros estamos buscando impulsar ahora con el bando 1, agradeciéndoles también que podamos conversar este tipo de temas. Y bueno, pues les agradezco su tiempo. Gracias, licenciado. La maestra José. Bueno, pues yo nada más quisiera decirles que es muy bueno que participen, que además de estos foros del Congreso que se están llevando en todas las alcaldías de la ciudad, hay otros foros también coordinados por el gobierno, por diferentes dependencias, y que los invitamos a que estén ahí, que estén pendientes, redes sociales. Ahorita se está generando mucho ruido en esto, para que puedan ser escuchados. La tarea que tenemos nosotros, como les decía, es recopilar toda la información. Todos estos están siendo grabados, están siendo transmitidos en YouTube. Nosotros vamos a recopilar todo y lo vamos a tomar en cuenta para afinar todo lo que tiene que ver con el bando 1 y la estrategia que va a seguir el gobierno en planeación territorial y en legislación y en todo lo demás. Entonces estén pendientes de eso. Hay foros que son sectoriales, hay foros que son temáticos, hay foros que son territoriales. Entonces participen mucho para que podamos escucharlos, y toda esta información que no sirva para que desde el gobierno y desde arriba se dicte algo, sino que también se tomen en cuenta las voces de ustedes. Eso es lo más importante. Entonces los invito a que participen también en los otros foros. Muchas gracias. Gracias, maestra Ana Alegre. Diputada Brenda. Ya. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por sus opiniones, son muy valiosas. Claro que vamos a llevar a cabo las mesas de trabajo. Ahorita terminando, si quieren, nos ponemos de acuerdo, aprovechando que están los compañeros de Metrópoli y de Vivienda, vemos cómo coordinamos la agenda y solo así vamos a ir avanzando juntos, de la mano.
Nosotros, reitero, sí damos la cara, nosotros no nos escondemos y nos gusta, nos apasiona hacer esto. El diputado Paulo y yo hemos andado literalmente por toda la ciudad con este tema porque sabemos y entendemos que la problemática es distinta en cada alcaldía. Pero para eso es, porque nosotras y nosotros no vamos a hacer ninguna ley que no sea de la mano de la ciudadanía. Necesitamos escucharlas a todas y a todos para poder enriquecer y hacer una ley que realmente sirva para todas y para todos, no una ley que sirva para algunos cuantos. Entonces, cuenten con nosotros, no solo para este tema, sino para cualquier tema que necesiten. Nuestras puertas están abiertas. Nosotras y nosotros somos diputados de territorio, no de escritorio, y nos gusta atenderla a la gente y para eso estamos. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Brenda. Diputada Janet. No, pues agradecerles su presencia el día de hoy aquí. Créanme que para nosotros ha sido muy valioso, muy enriquecedor. Esto nos va a ayudar muchísimo a nosotros a abrir más el panorama de lo que tenemos que hacer nosotros en el Congreso de la Ciudad de México. Aquí no es un tema de colores, de que si es guinda, de que si es rojo, que si es azul. Aquí es Coajimalpa y los coajimalpenses. Entonces, es que por ello nosotros vamos a trabajar de manera seria, profesional. Créanme que detrás de nosotros está todo un equipo de asesores que son los que también, o sea, nos ayudan mucho porque nos dan los insumos para que nuestros productos legislativos salgan avante, que nos den las herramientas para el debate, y es lo que vamos a hacer aquí. Esa mesa que se va a conformar tiene que ser evidentemente interinstitucional, tiene que ser representativo, no solamente pues por parte de la alcaldía, tiene que haber una persona, porque también ellos son los que directamente, o sea, CEDUBI, por supuesto el gobierno central, pero la alcaldía también tiene que dar su opinión sobre lo que le va a regir, ¿no?, como programa de desarrollo urbano. Y ahí nosotros también estaremos presentes. Créanme que nosotros, como diputadas y diputados de la transformación, ya lo dijo la diputada Brenda, vamos a estar presentes todo el tiempo en territorio y ahí nos verán, ahí nos encontraremos. Entonces, reiterarles que estamos en la mejor disposición y arriba Coajimalpa y los coajimalpenses. Bravo, arriba Coajimalpa. Muy bien. Para cerrar, el diputado Paulo. Sí, pues termino contestando la pregunta de qué sigue que hacían algunos de ustedes. Estos foros, el énfasis que le hemos dado es lo de la ley de rentas, porque es lo que nos corresponde como Congreso llevar. También está el gobierno haciendo foros para las medidas del bando 1, de otras características, que insisto, estamos actuando de manera conjunta con medidas que son urgentes, necesarias. Eso quiere decir que se va a resolver ya toda la conflictividad territorial de la ciudad. Pues no, esta es una ciudad, una gran ciudad, una maravillosa ciudad, pero es una ciudad en disputa, que permanentemente hay gente que quiere pues ganar de más. Nosotros no estamos en contra de que haya obviamente actividades privadas, pero que lo que sí queremos es que predomine el interés público. De eso se trata este bando, de eso se tratan las leyes que estamos construyendo, y pues si la invitación es a que nos ayuden en la etapa que viene. Todo lo que ustedes plantearon acá se sistematiza con el trabajo de las compañeras y compañeros que están por parte del Congreso, de los diferentes equipos, de la diputada Xóchitl, de un servidor, de Brenda, que hemos llevado estos foros en toda la ciudad, haciendo la sistematización de las propuestas que hicieron, de las ideas, de las denuncias, para que toda esa memoria sea parte de la dictaminación de esta ley de rentas justas, que es lo que nos toca del bando 1 al Congreso de la ciudad, y invitarles a que sigamos la conversación. Hay temas, por ejemplo, que no son directamente lo que atañe al bando, pero son fundamentales para pues la gobernabilidad, el futuro, la sostenibilidad y habitabilidad de la ciudad, como el tema de ordenamiento. Decirles que ustedes aquí pues tienen dos grandes representantes populares, la diputada Janet y la diputada Brenda, que ya les abrieron las puertas para ver los temas de Coajimalpa en particular. Y es importante que ustedes lo vean con ellas, porque por eso hay representantes por zonas que conocen bien la problemática de cada uno de los territorios, que hicieron
hicieron campaña, que conocen, que han recorrido en su trayectoria política. Yo soy de Coyoacán, andamos prestados para esta causa en toda la ciudad, pero pues también allá en Coyoacán se cuecen habas. Con mucho gusto acompañamos lo que podamos contribuir, pero fundamentalmente los temas de Coajimalpa aquí con la diputada Brenda y la diputada Janet. Pues gracias por acompañarnos en esta tarde y seguimos construyendo una ciudad más habitable. Gracias. Gracias. Les pedimos, por favor, que al salir entreguen sus hojitas de testimonios con lo que hayan completado y damos por concluido el Foro 11 en la Alcaldía Coajimalpa. Muchísimas gracias por su asistencia.